digamos que estoy mirando las notas de mis estudiantes y son notas de 0 a 5, ¿cierto? A 50 más bien, y pierdo con 30. Entonces yo digo punto de corte 30 y él lo que hace es partirme la variable en los que perdieron y los que pasaron y me mira a ver si la mitad perdieron o la mitad pasaron o es diferente de o si más del 50, del 80% pasaron. Bueno, depende de lo que quiera probar. Le digo aceptar. ¿Qué me entrega él? Me dice, de los 146, 141 son de empresa privada y 5 de economía solidaria. El 97% y el 3% respectivamente. Que yo quiero probar como proporción de prueba 0,50. Obviamente la significación bilateral me dio 0, 0, pues es muy diferente las proporciones. Si rechazo, digo sí señor, no están repartidas de manera proporcional. Entonces, ya que conocí aquí la distribución, voy a probar si más del 90% de las empresas de Villavicencio pertenecen a instituciones o tipos de organización privada. Ahí ya tengo claro, más del 90%. Yo voy a analizar, pruebas no paramétricas, cuadros de diálogo antiguos, binomial. Tipo de organización lo dejo, pero mi valor de prueba es 0,90 porque eso es lo que quiero probar, que más del 90% son instituciones privadas. Ya generalizado, vuelvo a la población. Bien. Me dice valor de prueba 0,9. Mire que ya me lo cambió a unilateral. ¿Por qué? Porque yo ya le di un extremo, ya no le di en la mitad. Bilateral puede ser o porque es mayor o porque es menor, por eso es bi. Ya le dije no, quiero un extremo, 0,9. La significación me dio 0,003, es menor que 0,05, me está diciendo, sí señor, hay diferencia. Es decir, si es, no es que hay diferencia, sino si es este observado, no sé por qué me lo redondeó por alguna razón que desconozco, pero era 0,97, lo resolvió redondeármelo. Y si me está diciendo si rechazo, es decir, si es mayor al 90%. Eso solo lo podemos hacer con variables categóricas, ¿cierto? O Sí, también o cojo una variable que no es categórica y le doy un punto de corte. podríamos Claro. intentarlo. A ver, analizar. Se me perdió aquí, pruebas no paramétricas, cuadros de diálogo antiguos, binomial. Voy a quitar esto. Voy a darle una de las que obtuvimos hace rato, reclutamiento, bueno, aspectos de la organización. La paso. Si fuera más y voy a hacer el mismo análisis, pues las paso todas, no tiene que ser una por una. Voy a decirle punto de corte. Esa variable, esos promedios están medidos de 1 a 4. Entonces le voy a decir, yo qué sé, que me lo haga con 3 o con 3,5, como para mirar puntajes altos. Como Pero no sé nada, las categóricas es que son cualitativas, ¿cierto? la lógica es que son cualitativas, sí, claro, o en esta categoría. Pero si yo tengo una quanti, como les decía, la más sencilla de entender las notas, pasa con más de 3, pierde con 2,9 o menos, yo le puedo decir, pártamelo en 2, los que pasan y los que pierden, porque quiero mirar cómo se comporta. Generalmente en una primera uno le pone 0,5 o 50, ¿por qué? Porque no tengo ni idea qué sucede allá. Le digo aceptar. Y me está diciendo, sí señor. El primer grupo, los menores iguales a 3,5, son 91 empresas, que son el 62%. El segundo grupo, los de más de 3,5 en puntuación de aspectos de la organización, son 55 empresas, que son el 38%. Estoy probando si son mitad y mitad o si hay diferencia en las proporciones. Me está dando 0,004 y me está diciendo, sí señor,
si hay diferencia en las proporciones. ¿Sí? Ya si quiero ponerle otro valor, si es más del 55%, pues cambio el valor de prueba. O si la quiero hacer unilateral, si digo yo quiero probar es más del 50%, pues divido este 0,004 que me está entregando bilateral, lo divido entre 2 y ya me la volvería unilateral. Bueno, hasta ahí nos entendemos. Perfecto. Sí, sí, muy bien. Esas son entonces las pruebas cuando yo hago hipótesis descriptivas. Miren que ahí no hemos hecho cruces de variables, solamente estoy mirando, describiendo la población en variables cuanti con intervalos de confianza o pruebas de hipótesis para la media y en variables quali con prueba chi cuadrado de una muestra o prueba binomial. Y ahí quedan pues descritas. Ustedes me dicen si hacemos dos muestras relacionadas o si tienen preguntas, le dedicamos, nos quedan 10 minutos a hacer preguntas, bueno, 11. Entonces ustedes me dicen si continúo o aquí hay dudas y las resolvemos de una vez. Las muestras relacionadas. Las muestras relacionadas, perfecto. Sí, de una vez para que quede todo y ya Pues, si algo... todo no va a quedar porque resulta que nos faltan muestras independientes, o sea, pero nos toca ir despacito porque yo que hago corriendo y mostrándoles muchas pruebas y después me dicen, no, qué revuelto de pruebas, no me quedó claro. Ya después tendremos espacio para que nos rinda, seguramente hoy en 8 rinde más porque esto queda clarísimo. Bueno, ¿cuándo tengo dos muestras relacionadas? Cuando tengo una población o una muestra donde hago dos mediciones del mismo sujeto, un antes, un después, un pretest, un posttest. La base no la tiene, pero qué interesante sería que Dagoberto pudiese entrevistar o aplicar los instrumentos a las mismas empresas y podamos comparar qué pasaba antes de la pandemia y qué pasa después de la pandemia, ¿cierto? Y nos diga cómo cambió todo esto que dice allí, todas esas dimensiones con respecto Tendría que ser las mismas empresas, igual. Claro, sí señor, tiene que ser mediciones en el mismo sujeto, ¿sí? O cuando yo tengo dos poblaciones o muestras diferentes, pero que yo puedo relacionar los sujetos. Ejemplos, yo voy a comparar la respuesta de papá con respuesta de sus hijos, ¿sí? De alguna manera los relaciono. Algo en empresas, en organización hacen, no es tan sencillo, pero la respuesta del jefe con la respuesta de sus subalternos, ¿sí? de sus empleados. Bien, aquí ya empiezan a aparecer dos variables. Una que es mi variable respuesta, que es lo que yo estoy midiendo, que podríamos hablar de variable dependiente, y otra que sería la variable que está en medio de ese pre y ese post, ¿sí? Que sería mi variable de intervención. En el caso del COVID, pues el antes y después de la pandemia. Esa sería mi variable independiente. En sujetos relacionados, pues la variable sería el grupo donde lo tomo, papá e hijo, empleado, empleador, ¿sí? Serían las muestras que podían tomar relacionadas. Si la distribución es normal, voy con la paramétrica y hago una prueba que se llama media de las diferencias. Puedo calcular la media, no hay problema. Si es no paramétrica, puede haber prueba de Wilcoxon o prueba de McNemar. No me acuerdo si las puse. Sí, listo. Cuando hago media de las diferencias paramétrica, ¿qué requiero? Decíamos distribución normal. Y como voy a sacar la media de las diferencias, es del pre y el post, necesito una variable cuantitativa en escala intervalar o de razón. Si no tengo distribución normal,
o no puedo sacar la media porque se quedan en escala ordinal, aplico Wilcoxon, variables cuantitativas, pero ya admite la escala ordinal, o no me dio normal, entonces voy a aplico Wilcoxon en lugar de media de las diferencias. Si lo que tengo es una variable cualitativa con dos categorías, o sea, a favor y en contra, ¿sí? A favor y en contra de determinado gobernante antes y después de la pandemia o antes y después de determinado suceso, entonces voy y hago la prueba de McNemar. ¿Nos entendemos ahí? Sí, señora. Bueno, sé que no tenemos en la base, pero que sí tenemos. Nosotros tenemos, señor. No, qué pena. ¿No? Vale. Sí tenemos unas dimensiones o factores y ahí también podríamos pues trabajarlo de esa manera, es una ventana que no es, aspectos de la organización, ¿cierto? La de reclutamiento y selección, y yo de pronto sí podría querer comparar si lo que yo puntúo en aspectos, yo como empresa de la organización, se diferencia de lo que yo mismo, no como general de la organización, si lo que yo mismo voy puntuando en reclutamiento y selección o en alguna de las otras. Estoy clarísima que no sigue una distribución normal, que no debería hacerlo con media las diferencias, pero pues no tenemos más variables, entonces les enseño cómo, pero no es la media las diferencias, no es la prueba. Voy a analizar, le digo comparar medias, le digo prueba T para muestras relacionadas, porque estoy comparando mi puntaje de esto con mi puntaje de lo otro. No es lo ideal, pero vuelvo, no tenemos un pre y un post, entonces pues para no inventarme datos, digamos que voy a comparar aspectos, lo paso, con reclutamiento, lo paso. ¿Qué sería lo ideal? El pretest y el posttest de la misma variable, obviamente. ¿Listo? Si son más las que voy a comparar, las paso. Si hay otra parejita, o sea, si también quiero aspectos, pero esa la quiero con inducción, la paso. Cada parejita, todas las que quiera. Y obtengo 1. Las medias de cada una de las variables de la primera parejita, aspectos y reclutamiento. La segunda parejita era aspectos, pero con inducción. ¿Qué obtengo? Una correlación, de esas vamos a hablar más adelante, pero me paso aquí prueba de muestras emparejadas. ¿Qué me entrega? Otra vez, significación. Si yo comparo la primera pareja, aspectos con reclutamiento, ¿qué me está diciendo? Si lo que busco es diferencia, la dejo bilateral, que no hay diferencia. O sea que lo que tiende a puntuar en aspectos Igual. es Bueno, hay diferencia. igual, sí, similar a reclutamiento. Pero si miro aspectos con inducción y sigue siendo diferencia, no unilateral, sino bilateral, en ellas sí hay diferencia lo que tiendo a puntuar acá con relación a lo que tiendo a puntuar en inducción y capacitación. Y ahí solo que se dice que son diferentes, pero no se dice quién es mayor que la otra. Sí, puedo decir que es diferente porque tiende a puntuar mayor en aspectos que en inducción. Miro las medias, ya la parte descriptiva, ¿sí? Que yo insisto, eso es lo que si yo lo voy a hacer por la prueba, por otro lado, no, bueno, en esta sí me da directamente, pero cuando haga la no paramétrica, no me entregaría estos valores y eso es lo que no me deja como interpretar muy bien. Bueno, voy a hacerlo ahora sí como debe ser. No son normales ninguna de las dos. Igual con que una no sea normal, una de las dos mediciones, pues ya no lo podría hacer por aquí. Esta no es la prueba adecuada, vuelvo, porque no se comportan de manera normal. Voy a hacer ahora sí con la que es la de Wilcoxon. Analizar, pruebas no paramétricas. Yo le podría dar
muestras relacionadas, pero vuelvo, es que lo que él hace ahí no me entrega toda la información, me entrega un pedacito, entonces no me gusta a mí por ahí porque me toca ir a dar otra vuelta para obtener más cosas. 2 muestras relacionadas, voy a pasar lo mismo, aspectos con reclutamiento, o quería aspectos con inducción. Si quisiera más, paso más. ¿Cuál voy a hacer? Wilcox. Por aquí está la otra que podríamos hacer, pero esa es para variables de 2 categorías y pues no tenemos 2, solo tenemos una, entonces grave. Bueno, aceptar. ¿Qué me está entregando? Primero, unos rangos. ¿Por qué saca rangos? Porque ya no es normal. Entonces él tiene que usar la escala ordinal, ya no permite la media, porque si no, la media está sesgada. Hay 76 rangos, dice aquí una A, donde reclutamiento y selección es menor a aspectos de la organización, o sea, 76 parejitas, donde es menor reclutamiento a aspectos. B, 63 parejitas, donde reclutamiento es mayor a aspectos. C, empates, hay 7, donde reclutamiento y aspectos puntuaron exactamente lo mismo. Aquí contesta la D, la E y la F para la otra pareja. Me dieron las 12, perdónenme. Z, para la primera pareja, da menos 0,967, es el estadístico que usó para probar, y la significación bilateral es 0,333. Si la quisiera unilateral, la divido. No rechazo, fíjense que por aquí tampoco, pero la significación es bien diferente. En inducción y capacitación sí rechazo, entonces vengo y miro, ¿dónde está la mayoría? Si rechacé, ¿por qué? Porque la mayoría son 99 empresas donde inducción es menor a aspectos de la organización. ¿Por qué rechazo? Por eso, porque tiende a ser menor lo que doy en inducción a lo que doy a aspectos de la organización. Bueno. En ese sentido, lo que diríamos es que entre reclutamiento y selección con aspectos organizacionales no hay diferencias. Ajá. Y que en inducción y capacitación sí hay diferencias, y la diferencia más significativa es que es menor que aspectos organizacionales. Porque sí, lo que más se presenta es que inducción es menor que aspectos organizacionales. que pues, bueno, ahí nos dio similar a la anterior, ¿no? Pero no es por allá. Pero la anterior no era significativa. Ajá. Ah, ok. Bien, entonces, pues me tocaría buscar o generar una base para Magnemar. Si quieren, ya de hoy en 8, si me cuentan si ustedes hacen ese tipo de comparaciones con Magnemar de variables, si miden variables cualitativas en un pretest y un posttest, y lo hacemos. Y iniciaríamos ya con muestras independientes, ya comparar, como decía su compañera hace rato, tipos de empresas en cuanto a los resultados, cuando tengo 2 grupos o más grupos, y haríamos las correlaciones, que yo creo que el tiempo nos da perfecto. Por ejemplo, sería interesante lo que nos estabas diciendo ahorita, porque a veces nosotros comparamos qué piensan los jefes y qué piensan los colaboradores. Sí, pero pues es lo mismo, simplemente